Hey, bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión te traigo el top 5 de juegos independientes para el mes de abril. Si no has checado estos videos, si no te has dado el tiempo de probarlos porque no has tenido tiempo, puedes aprovechar esta semanita y media que queda de vacaciones para algunas personas y probar estos 5 juegos que te voy a recomendar, porque en base a las estadísticas sé que no muchos han visto estos videos y realmente son juegos interesantes. Así que vamos a comenzar con este top 5. Solo para recordarte que este top se basa en los me gusta por videos de los videojuegos independientes, pero en esta ocasión, a partir de ahora, en estos top 5, solamente voy a mostrar los me gusta obtenidos por suscriptores. Si no eres suscriptor de este canal, no voy a tomar en cuenta tu me gusta. Puede sonar muy fuerte, pero lo siento. Si quieres formar parte de esta comunidad, suscríbete, que hay ahí cerca del 70% de las personas que ven mis videos no están suscritas, así que no se me hace correcto que no le tome más importancia a los que sí decidieron suscribirse y ver mis videos constantemente, o de perdido cuando tienen un chance de repasarse unos 2, 3 si se les pasaron, ¿verdad? También te quiero informar que actualicé 3 aplicaciones recientemente, una que es de plantillas de memes que la puedes descargar si tienes dispositivos Android, una que es de Sidur de bolsillo, si eres religioso la puedes descargar y trae algunas bendiciones que te pueden funcionar en tu día a día. Además de la aplicación donde puedes aprender más de 100 palabras en inglés, ¿ok? Todo esto son las 100 palabras más usadas. No es como el Duolingo que te muestra todo el abecedario, todo el idioma, no. Yo te digo lo que más se usa. Quizá no te doy una estructura de cómo utilizar el inglés, pero te doy las palabras que más se usan. Respecto a estas últimas actualizaciones de estas aplicaciones que puedes encontrar en la Google Play Store, te dejo acá abajo el enlace que puedes acceder a la tienda Matok. Esa es la página principal de esas aplicaciones. Esta última actualización que realicé mejora el diseño de las tres, además de que disminuye la cantidad de publicidad, ¿ok? Ya no vas a estar por ahí navegando y de repente ¡pam! Anuncio, ¡pam! Cómete un anuncio, ¡pam! Otra publicidad, ¡pam! Hazme rico. No, ya no va a ser así. Ahora va a ser solamente cuando realices ciertas acciones constantemente o cuando realices acciones únicas. Solamente en esos casos te va a aparecer publicidad, así que por eso te estoy informando que ya las puedes descargar, son totalmente seguras, no trae virus, no trae nada malo, te van a ayudar en tu día a día, espero que las aprecies y voy a seguir actualizando constantemente. En el top número 5 tenemos el juego llamado Dementia, un juego estilo RPG diría yo, creo que sí, espero no estarme equivocando, si me estoy equivocando una disculpa, pero creo que no me estoy equivocando. Fue el episodio número 113, obtuvo una cantidad de 3 likes y un total de 6 vistas. No entiendo cómo es que tuvo tan poquitas vistas. Supongo que porque lo publiqué muy noche o muy temprano. Si te has dado cuenta, he estado probando distintas horas, distintos días para ver qué tal está, cuando tengo más oportunidad para que lo puedas apreciar sin ningún inconveniente. Y por eso mismo estoy trayendo estos tops para que tú sepas cómo van las métricas de mi canal. Realmente no sé si te interesa o no, pero es como chismecito, ¿no? Es un momento en el que yo platico contigo sobre cómo le fue a tal juego. Podríamos decir que el 50% de las personas que vieron este juego les gustó. El 50% no está mal, aunque sabemos que son pocos comparado con otros. Un juego que realmente les recomiendo que lo prueben, solamente lo vieron 6 personas y yo tengo en mis estadísticas que solo tengo de 6 a 7 personas que realmente ven todos mis videos. Muchas gracias a ti que estás ahí viendo todos mis videos, te lo agradezco. Si no te gusta el juego, puedes dejar tu dislike para conocer tu opinión, para que el desarrollador sepa qué rollo, ¿no? O que yo también saber si la regué en algún video. En el top número 4 tenemos el juego Una carta en blanco, episodio número 111 de esta serie juegos indie por tu servidor Jan Ochoa. Tuvo un total de 6 likes y un total de 23 vistas. Aquí podríamos decir que un 30 al 40%, entre 30 y 35% de las personas que vieron este video les gustó y dejaron ahí su queridísimo like. Te recuerdo que este videojuego es una beta y ahorita cuenta con 7 finales. Tiene un gameplay cortito, pero es muy atractivo, es divertido, te encariña con ciertos personajes. Realmente lo quiero seguir jugando. El desarrollador me lo puedo mandar cuando ya esté la versión final o cuando saquen una nueva actualización. El arte me gustó mucho y el hecho de ponerle mi voz a estos personajes, me gusta mucho este tipo de juegos como novela visual. Si no lo has jugado, te lo recomiendo. Yo solamente obtuve el final número 5 que yo recuerde, pero hay hasta otros 6 por explorar. Vamos a pasar al top número 3 con Mad Bikes, un juego para toda la familia, episodio 108, un juego para dispositivos móviles. Los dos juegos
juegos anteriores son desarrollados para PC, los puedes probar sin ningún problema, completamente gratuitos hasta ahora. Este también es gratuito. En total obtuvo una cantidad de 7 me gusta y 33 vistas. Podríamos decir que entre el 15 y 20% de los que vieron este video dejaron su like. Un juego atractivo que a mí me confundió un poco, pero no quiere decir que todos los que lo jueguen se van a confundir. Lo que yo no había entendido es que hay varias misiones y con que tú completes la misión que te está pidiendo, ya con eso puedes pasar el nivel. Yo estoy acostumbrado a los típicos juegos que siempre es un mismo patrón y siempre tienes que hacer algo igual. Siempre hay como una misma tarea en todos los niveles y por eso fue mi confusión. En el top número 2 tenemos el juego Repasa las tablas. Un juego que en lo personal se me hizo muy sencillo, muy básico. Hay cosas por mejorar. Yo no quise criticar tan fuerte a este desarrollador. Estoy hablando del episodio 109 de esta serie de juegos indie con un total de 10 me gustas y 37 vistas. Estamos hablando cerca del 30-35% de los que vieron este video dejaron su like. Vamos a pasar por último al top número 1 de este mes anterior y nos quedamos con Runner Builder. Es el episodio 110. Tuvo un total de 11 me gustas y 55 vistas. Estamos hablando del 20% de los que vieron este video, o más que nada de los que son suscriptores y vieron este video, dejaron su correspondiente like. Así quedaron las métricas del mes anterior. Felicidades a los que están apareciendo aquí. A los que no están apareciendo, no se preocupen, no quiere decir que su juego sea malo, simplemente que o YouTube no les avisó a todos mis suscriptores, o simplemente que los pocos que lo vieron pues no les interesó, pero no quiere decir que sea un mal juego, ¿ok? Simplemente que hay veces que nos gusta algo y lo compartimos y otras veces que no nos gusta y pues ni siquiera le ponemos un poco de atención. Muy bien, y aquí concluye el video del día de hoy, este super top indie para el mes de abril 2021. Realmente estoy grabando esto como una hora después de haber terminado la edición del video, se me olvidó grabar la despedida. Como quiera, espero que te la estés pasando bien. Recuerda que si tienes un mal día, no todos los días son iguales, hay días bonitos que son nublados como el día de hoy. Si no te gustan los días nublados, habrá otros días en los que puedas aprovechar mucho del sol. Te mando un abrazo virtual hasta donde estés, cuídate, que seguimos en pandemia, el cubrebocas antibacterial, lavado de manos es mucho mejor que el antibacterial, porque el antibacterial hace simplemente que se mueran y todavía están en tus manos, así que una lavadita no está mal. Nos vemos en el siguiente video, adiós.